Amigas y amigos, bienvenidos a este momento del cuento. Por todos lados del mundo, la gente por miles de años ha utilizado su imaginación, la fantasía, para comprender los fenómenos que ocurren en la naturaleza o incluso en ciertas personas. Ha sucedido así durante mucho tiempo. Y esto fue lo que pasó en Noruega, un país al norte de Europa. Se inventaron una leyenda maravillosa. No sabemos muy bien en qué año nació esta leyenda, pero cuentan que ha sido transmitida de generación en generación como muchas otras de la tradición oral. Esta leyenda se llama El Molino Mágico y dice así. Cuentan que en Noruega, un país al norte de Europa, había un barco. En este barco, un capitán fornido que no le tenía miedo ni a las tempestades. Era un capitán que le encantaba hacer negocios a todos los puertos que iba. Y con él, sus marineros. Cuando él hacía algún negocio, compraba alguna mercancía en algún puerto del mundo, lo vendía en otro, le pagaba a sus marineros y todo el demás dinero lo metía en su camarote muy celosamente. Cuando salía de su camarote, él se iba silbando. Cada vez que silbaba, los marineros se le quedaban viendo. Sabían que había sido un buen negocio. Este capitán hoy sí se va a hacer bastante rico. Y así lo hacía durante mucho tiempo. Iba a los puertos, negociaba y los vendía en otros. A veces llegaban unas tempestades, a lo cual él no le tenía miedo. Las olas se elevaban, la lluvia caía. Pero él siempre comandaba su barco de la mejor manera. ¡Sigamos a sotavento! ¡A barlovento! ¡Marineros, orzada a estribor! Aunque la tempestad fuera terrible. Y así lo hacía por diferentes partes del mundo. Un día llegó a Noruega. Cuando regresó a Noruega, llegó a uno de los puertos donde vendían pescado fresco, algunos elementos que algunos viajeros dejaban por ahí, y era tal el bullicio que el capitán dijo, aquí podré encontrar algún buen negocio, algo que comprar para vender por otros lados. Y se adentró, empezó a escuchar por todos lados lo que vendía la gente. De repente, a lo lejos, observó. Eran unos bloques blancos grandísimos. El capitán se adentró. Quería ver qué era todo aquello. El vendedor de esos bloques era un anciano, con una barba blanca grandísima, un gorro que le tapaba las orejas. Cuando llegó, le preguntó qué eran esos bloques, y el anciano le dijo que era sal. ¿Sal?, se preguntó el capitán. Eso no he visto en otras partes del mundo. Comenzó a negociar con el anciano y pronto llegaron a un precio que al capitán le parecía maravilloso, así que decidió comprar todos los bloques de sal que tenía el anciano. El anciano se rió al vender todos los bloques. El capitán, muy contento, se fue a su barco a llamar a la tripulación. Marineros, vengan conmigo, necesitamos cargar unos grandes bloques de sal. Y todos observaron y comenzaron a cargar esos grandes bloques. ¡Uah! Se iban a tardar muchísimo, pero el negocio valía la pena, porque el capitán pensaba que en otras partes del mundo podía venderlo a precio de oro. Así que se fueron cargando cada uno de los bloques. ¡Uah! ¡Uah! Mientras tanto, el capitán seguía silbando. Adentraron todos los bloques hacia el barco y ya había anochecido. El capitán no quería esperar ni un minuto más, así que les dijo a todos los marineros, «Eleven anclas, soltar amarras, vamos en camino a navegar, vamos a vender esos grandes bloques de sal». Y así lo hicieron. Comenzó entonces a navegar. El mar estaba totalmente tranquilo, parecía un espejo. El capitán observaba las estrellas y así guiaba su camino.
Comenzaron a navegar muy tranquilamente, pero de repente el cielo se comenzó a oscurecer un poco más. Las estrellas ya no eran tan visibles. El capitán se comenzó a preocupar porque él conocía muy bien lo que significaba aquello. ¿Qué creen ustedes que era? Se asomaba una tempestad, una tormenta. Pero el capitán, como era muy valiente, no le tenía miedo. ¡Sigamos navegando! Cuando de repente, ¡piu!, una ola pegó en el barco. ¡Piu!, pegó otra. El viento fue más fuerte. La lluvia comenzó a caer, inundando el barco, y el agua del océano caía también adentro de él. El capitán mandaba a todos los marineros: ¡orzada a estribor! ¡Cuidado con el bauprés! ¡Saquen el agua del barco! Todos los marineros corrían de un lado a otro, sacaban todo el agua que podían, pero era imposible. La tempestad fue aún más fuerte. El timonel a lo lejos observó una isla. ¡Una isla, capitán! ¡Una isla! Decidieron llegar hasta esa isla porque no podían más. Cuando llegaron, toda la tripulación junto con el capitán bajaron del barco y se adentraron a la maleza para buscar alguna cueva donde refugiarse. Iban adentrándose en la maleza cuando de repente escucharon un ruido. «Momento», dijo el capitán. Todos los marineros se quedaron expectantes. Cuando observaron, vieron a un anciano con una barba blanca grande. Parecía un mago que tenía un aparato muy extraño. En aquella máquina extraña, el mago metía unas rocas y decía una especie de palabras como un conjuro. «Muele que muele, muele que muele, muele que muele». Y la máquina trituraba las grandes piedras, convirtiéndolas en polvo. El capitán observó, pensó: si consigo esa máquina, podré moler los grandes bloques de sal y me haré muy rico. Así que esperaron ahí los marineros y el capitán. Cuando el mago parecía haberse desaparecido, se abalanzaron sobre la máquina, la agarraron, la cargaron y la subieron en el barco, la metieron en un camarote donde estaban los bloques de sal y el capitán les ordenó a todos: «Dejadme solo, esto lo haré yo, nada más». Los marineros se fueron cada uno, comenzaron a observar y pensaron: «El capitán esta vez sí se hará muy rico». Puso la máquina y puso los bloques de sal y comenzó a decir las palabras que había escuchado del mago. «Muele que muele, muele que muele, muele que muele». Y la máquina comenzó a funcionar, moliendo cada bloque de sal en pequeños granos más pequeños que la arena. Comenzó a molerse tanto, 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 que la sal que era tan fina comenzó a cubrir el barco. La máquina molía cada vez más. El capitán observaba muy feliz porque ahora podía meter esos granos de sal en pequeñas bolsas y venderlas por todos lados del mundo. Pero algo había sucedido. El capitán no escuchó las palabras mágicas para detener la máquina. Así que la máquina siguió moliendo y moliendo. Y molió tanto que la sal comenzó a ocupar todo el barco, tanto que el capitán se comenzó a asustar. Los marineros comenzaron a retroceder y el barco comenzó a hundirse por el peso. El capitán no podía creer, su ambición lo estaba llevando hasta el fondo del mar. La sal cada vez era más, la máquina seguía moliendo y el capitán no podía detener la máquina. «Marineros, tendremos que saltar». Y los marineros y el capitán tuvieron que saltar nuevamente a la isla. Y desde la playa observaron cómo el barco, con toda la sal, comenzó a hundirse. Muy triste el capitán pensando: era toda mi riqueza, ya hallaba todo aquello. Se quedaron observando.
y la máquina no paró de moler nunca. Cuentan que en aquella pequeña isla, en el fondo del mar, hay una máquina que muele sal y que desde ese entonces sigue moliendo y moliendo y moliendo. Y esta leyenda noruega cuenta que es por eso que el océano es salado. Y colorado colorín, esta leyenda llegó a su fin. Tarán, tan, tan.